Hola, si eres una persona extranjera que quiere irse a vivir a México, este video es para ti. En este video te voy a enseñar paso a paso cómo tramitar tu visa por solvencia económica. Es la manera más sencilla y es lo que nosotros llamaríamos ser un nómada digital. Con estos requisitos, los cuales son bastante fáciles de cumplir comparado con otros países, vas a poder ir a vivir a México como un residente temporal sin ningún problema. Por favor, comenzamos. Lo primero que tienes que hacer es acudir a la embajada o consulado a solicitar este trámite. ¿Qué es lo que tienes que llevar? Tienes que llevar tu solicitud de visa, una fotografía con los requisitos que pide la misma solicitud, tu pasaporte y también el comprobante de solvencia económica. Es aquí donde está la parte importante. ¿Qué es lo que debes de cumplir? Bueno, tienes una de dos opciones, no necesariamente las dos. La primera es, debes de comprobar que tienes inversiones a través de estados de cuenta bancaria o tus propias inversiones por alrededor de $57,000. Varía un poco porque el cálculo se hace en pesos, desde luego, que déjame te digo la cifra exacta, es 1,037,200 pesos. Pero como el tipo de cambio varía, por eso te doy una cifra redonda que es 57,000. Tienes que comprobar por 12 meses contar con este recurso. Esa es la primera. Entonces, vamos a decirle por inversiones o ahorros. Ahora, ¿cómo es la segunda manera si no tuvieras tanto dinero ahorrado, tanto dinero invertido que puedas comprobar a lo largo de un año? La otra manera es contando con un empleo o algún ingreso de manera estable por más de 6 meses. Y aquí deberías de comprobar un mínimo de 3,380, $3,400. Lo mismo, varía por el tipo de cambio. En algunos posts he visto que creen que varía de acuerdo a cada consulado, pero en realidad eso no es así, sino que varía de acuerdo al día en que uno somete la solicitud. Ese día hay un tipo de cambio entre el peso y el dólar. Entonces, si tu moneda de ahorro son dólares estadounidenses o dólares canadienses, pues va a variar un poquito. Pero por eso te doy una cifra redonda. ¿Okay? Entonces vamos a ponerle $3,400 en términos generales. Se puede cambiar por esta razón. Habiendo cumplido los requisitos, vas a entrar en una entrevista consular. En la entrevista consular te preguntará el cónsul tus motivos para irte a vivir a México, a qué te dedicas, preguntas relacionadas con tu vida y tu intención de estancia en México. Finalmente, en cuanto aprueben tu visa, la van a estampar dentro de tu pasaporte. Esa visa va a ser válida por 6 meses y solo va a ser válida para una sola entrada. Es decir, tú tendrías que volar de tu país e internarte en México. Cuando te internes en México, vas a recibir una FMMD, que es una forma migratoria digital. Esta forma migratoria digital la vas a tramitar, desde luego, digitalmente. Luego, una vez ingresado a México, tendrás 30 días para acudir al Instituto Nacional de Inmigración. ¿Para qué? Para canjear esa visa que ya tienes por una tarjeta de residente temporal. Y bueno, en ese momento ya serías un residente temporal. Vas a poder abrir una cuenta de banco, vas a poder obtener un documento que se llama CURP, vas a poder rentarte una casa por un periodo largo, o sea, vas a tener toda la posibilidad de vivir en México. Normalmente estas tarjetas de residente temporal te lo van a otorgar el Instituto Nacional de Inmigración por un año. Vas a decir, ¿y qué pasa un año después? Ok, tienes que renovar nuevamente, anualmente, esta residencia temporal. No va a haber ningún problema con estarlo renovando. De hecho, lo tendrías que renovar hasta 4 años. Es lo que da el permiso de residencia temporal. Y me vas a preguntar, ¿y qué pasa después de 4 años? Bueno, lo que sigue después de 4 años es que tú te puedes convertir en un residente permanente en México. Y
esta vez obviamente nada más se renovaría una vez, porque ya es permanente. Entonces, básicamente ese es el proceso, es un proceso bastante sencillo, se realiza desde las embajadas, desde los consulados y otorga las facilidades para que las personas extranjeras que cumplan con esta solvencia económica puedan ir a residir a México y pues bueno, disfrutar de nuestro país. Hay una pregunta que es muy importante para contestarte en el caso del trámite de visa por residencia temporal por solvencia económica. La primera pregunta es, ¿me permite trabajar? La respuesta es no, no te permite trabajar. ¿Por qué no te permite trabajar? Porque precisamente se te pide que tengas solvencia económica, porque no otorga un permiso para trabajar. La visa de residencia temporal con permiso para realizar actividades económicas es un trámite distinto, que si quieren después podemos hacer un video informativo sobre cómo se realiza este otro tipo de visa. Otra pregunta que también es muy importante. Imagínate que eres un esposo o esposa o tienes una pareja y ambos quieren irse a vivir a México. Y solo uno de los dos cubre los requisitos de solvencia económica. Se puede llevar a la pareja si solo uno. Para contestarte esta pregunta, por favor, me gustaría que vieras el video de la visa por unidad familiar que te va a orientar sobre este asunto. Pero sí se puede, hay estrategias desde luego, que es llevarla, primero conseguir la visa temporal para la persona que sí cumple con la solvencia económica y después tramitar la visa por unidad familiar para tu pareja. Ahora, con respecto a los niños, es lo mismo. Por favor, ve el video de unidad familiar y ahí explico cómo se hace el trámite para los hijos. Y si son hijos mayores de 18 años, ahí ellos tendrían que ellos tendrían que comprobar su solvencia económica. Para esto también hay otra estrategia que lo pondré en un siguiente video. Bueno, si te gusta este tipo de contenido, te agradezco mucho que nos puedas dar un like, que nos puedas dejar un comentario. Incluso si tienes algunas dudas o algo respecto a cuestiones migratorias, con mucho gusto te puedo contestar en los comentarios. Bueno, si te gusta el contenido, suscríbete y nos vemos en un próximo video. Bye bye.